Hola chicos y chicas, bienvenidos al iceberg de la China imperial. Hoy vamos a ver un iceberg de la época imperial del país asiático de China, y cuando avanza el video, este se vuelve más antiguo a la vez de ser más complicado. Pero para empezar, ¿qué es China? La República Popular China, mayormente conocida como China, es un país soberano de Asia Oriental. Es uno de los países más antiguos del mundo y el más poblado, con más de 1.400 millones de habitantes, y es el segundo país más poderoso, detrás de Estados Unidos. Adoptó su nombre actual en 1949, después de denominarse Zhongguo el Imperio Chino. El sistema imperial fue su sistema político durante más de 2200 años, pero fue abolido en 1912 para dar paso a la república. Y el Imperio Chino es el tema que vamos a ver. Aún así, comenzamos. Comenzamos con la dinastía Qing. Fue la última dinastía imperial china, gobernando por dicho país entre los años 1644 y 1912. Fue precedida por la dinastía Ming y sucedida por la República de China. El imperio multicultural Qing duró casi 3 siglos. Unos inventos notables fueron la ametralladora y los ferrocarriles. Y obras notables fueron el sueño en el pabellón rojo y los mandarines. Puyi fue el último emperador de dicha dinastía, y fue el último de la China imperial, reinó desde 1908 a los 2 años, y reinaría hasta la abolición del imperio en 1912 a sus 6 años. Reinó durante su infancia solamente. Simplemente triste. Pero luego, se vuelve emperador del estado títere de Manchukuo en Japón de 1934 hasta 1945, cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial. Puyi luego muere en 1967 a la edad de 61 años. Guangxu. Guangxu fue el penúltimo emperador de la dinastía Qing, reinó durante 33 años de 1875 hasta su fallecimiento en 1908, fue el medio tío de Puyi, pues, él no tenía hereditario, y la emperatriz, Dowager Cixi eligió a Puyi. Moviendo el tema, Guangxu murió por razones desconocidas a la edad de 37 años. Tongzi. Fue emperador de la dinastía por solo 14 años, empezó a reinar a la edad de 4 en 1861 y murió a los 18 años durante el reinado en 1875, sin hereditario. Su primo Guangxu se volvería el emperador luego de su muerte. Su muerte fue debido a una viruela desconocida. Xianfeng. Fue el emperador de China durante 11 años entre 1850 y 1861, comenzando a los 19 años. Fue el padre del emperador Tongzi. Daoguang fue el emperador de China durante 30 años, de 1820 a 1850, fue padre de Xianfeng y abuelo de Tongzi. Comenzó a reinar a los 38 años. Jia Qing. Jia Qing fue emperador durante 24 años, de 1796 hasta su muerte en 1820. Fue emperador desde los 36 años, fue el padre de Daoguang. Qianlong. Qianlong fue el segundo emperador de China que reinó más, detrás de Kangxi. Pues, su reinado duró 60 años, empezó a reinar en 1735, y abdicó en 1796, 3 años después, muere a los 87 años en 1799. Yongzheng. Fue el cuarto emperador de la dinastía, empezó a reinar a los 44 años en 1722 hasta su muerte en 1735. Fue el padre de Qianlong. Kangxi. Fue el tercer emperador de la dinastía Qing. Reinando 61 años, es el emperador con el reinado más largo de la historia de toda China. De 1661 a 1722. Fue el padre de Yongzheng y el abuelo de Qianlong. Shunzui. Fue el segundo emperador de la dinastía, pues, empezó como emperador a los 5 años en 1643 hasta su fallecimiento en 1661. Hong Taiji. Fue el primer emperador de toda la dinastía Qing. Empezó a los 44 años en 1636, hasta su muerte en 1643. Dinastía Ming. La dinastía Ming fue la penúltima dinastía de China, que gobernó entre los años 1368 y 1644, tras la caída de la dinastía mongol de Yuan. Algunos historiadores describen a los Ming como una de las mayores eras de gobierno disciplinado y la estabilidad social de la historia humana, duró 3 siglos para ser precisos. Una obra famosa es El viaje del oeste. Chongzhen. Fue el último emperador de la dinastía. Obtuvo el trono a los 16 años en 1627, hasta su muerte en 1644 a la edad de 33 años. Pues, reinó 16 años y 7 meses.
Tianqi. Fue el penúltimo emperador de la dinastía. Fue padre de Chongzhen. Empezó a reinar a los 15 años en 1620 hasta su muerte en 1627. Muriendo solo a los 21 años, solo estuvo en el trono por 6 años. Taichan. Fue el emperador de la dinastía Ming, y fue el emperador que duró menos en el trono, por solo un mes, en 1620, debido a que falleció poco después de ascender al trono. Fue el padre de Tianqi. Wanli. Fue el 14º emperador de la dinastía Ming. Su reinado de 48 años de entre 1572 y 1620 fue el más largo de dicha dinastía. Fue el padre de Taichan y el abuelo de Tianqi. Longqing. Fue el emperador de la dinastía Ming por solo 5 años. De 1567 a 1572. Fue el padre de Wanli, el abuelo de Taichan, y el bisabuelo de Tianqi. Jiajing. Fue el emperador de Ming durante 46 años, de 1521 a 1567. Ascendió al trono a los 14 años. Zhengde. Fue el emperador de China de 1505 hasta su fallecimiento en 1521. Solo 14 años. Él no tenía hereditario, así que su primo Jiajing ascendió a ser emperador. Hongzhi. Fue emperador de China durante 18 años, de 1487 hasta su muerte en 1505. Shenhua. Fue el emperador de 1464 hasta su muerte en 1487, solo 23 años. Jingtai. Fue el emperador de la dinastía, reinando desde 1449 hasta que 8 años después lo removieron del trono en 1457. Yingzong. Fue el 6º y 8º emperador de la dinastía Ming. Reinó de 1435 a 1449, y otra vez en 1457 hasta su muerte en 1464. Fue el hermano de Jingtai. ¿Y por qué reinó 2 veces? Fue debido a que los mongoles lo capturaron y se convirtió en prisionero. Xuande. Fue el 5º emperador de la dinastía, de 1425 hasta su muerte en 1435, duró 10 años. Fue el padre de Yingzong y Jingtai. Hongxi. Fue el 4º emperador de la dinastía Ming. Solo estuvo en el trono 8 meses, de 1424 hasta morir en 1425. Fue el padre de Xuande. Yongle. Fue el 3er emperador de la dinastía Ming. Reinando de 1402 hasta 1424. 22 años en el trono, y fue el padre de Hongxi. Qianwen. Fue el 2º emperador de la dinastía Ming. Fue emperador de 1398 hasta 1402. Su caso es muy misterioso, ya que él desapareció en 1402, el mismo día que el palacio de la dinastía fue incendiada, y no se supo más de él, haciendo que Yongle ascienda al trono. Y según investigaciones modernas, se cree que sobrevivió el incendio, y fingió ser un monje budista. Después del incendio, fue declarado muerto. Para mí este caso es muy extraño, ya que eso sucedió hace ya más de 800 años, y pues, me parece extraño que estuviera encubierto sin ser detectado. Pero es lógico que dejó de ser emperador, fue por culpa de su desaparición. Hongwu. Fue el primer emperador de la dinastía Ming. De 1368 hasta su muerte en 1398, 30 años en el reinado. Empezó a reinar a los 30 años y fue el primer emperador de la China independiente de aquella época, ya que la China imperial fue conquistada por Genghis Khan de Mongolia siglos antes.